La Biblia nos dice que mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Mire qué importante estar en armonía. Dios nos manda que tengamos unidad. Y la verdad que es la única manera que nosotros podemos alcanzar muchas cosas, estando unidos. De otra forma no se puede. Si hay división no se puede. Pero Dios es bueno y quiere que estemos unidos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tú, Señor, eres bueno en nuestras vidas. Gracias porque una vez más nos permites acercarnos a tu presencia. Gracias porque hoy podemos, Señor, volver a darte la gloria, alabarte una vez más, Señor, unirnos con ese propósito. Gracias porque tú, Señor, nos das la fuerza, nos das salud. Señor, gracias porque nos has dado un corazón, Señor, que pueda recibir tu palabra. Te alabamos por eso. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque este día, Señor, hemos empezado y aquí estamos una vez más, Señor. Gracias por la bendición que tenemos de poder ver una vez más a cada uno de mis hermanos, de poder contemplar sus rostros, de poder estrechar sus manos. Gracias porque tú, Señor, nos permites tan grande privilegio. Es por eso que te damos la gloria, la honra y el honor, porque tú mereces, Señor, toda alabanza. Y a ti sea, Señor, cada día, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Aleluya. Vamos a poner esos cantos para la gloria del Señor. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. A mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. A mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, con tus santos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. A mi corazón,
Tus maravillas son grandes. Tú eres el Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Eres grande, Señor. Te exaltamos, Señor.
Bendito seas. Gloria a Dios, sí, aleluya. Aleluya. Vamos al estudio de la palabra de Dios y vamos a enfocarnos en el Salmo 119. Salmo 119, el Salmo de la palabra, el Salmo más largo de la Biblia y donde nosotros podemos encontrar la importancia de escudriñar las Escrituras, el valor de la Escritura y los beneficios de poder vivir por ella. Vamos a escudriñar una porción ahora, desde el verso 1 hasta el verso 12, y vamos a extraer algunos principios sumamente importantes de la palabra de Dios y aplicarlos en nuestra existencia. Leo desde el verso 1, 2 y 3, voy a hacer 3 divisiones, voy a hacer 3 separaciones. Dice el verso 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. En la Biblia encontramos en muchas ocasiones esta palabra de bienaventuranza, y ya hemos señalado el hecho de que bienaventurado significa dichoso, significa feliz. Y aquí se nos está hablando acerca de la felicidad o de la dicha de aquellas personas que son perfectas en su caminar, de aquellas personas que andan en la ley de Dios. En el verso 12 nos habla de las personas que guardan los testimonios, es decir, que obedecen los mandamientos, porque guardar significa obedecer. Y ahí dice que guardan sus testimonios. Las personas que buscan a Dios con todo el corazón van a ser bienaventuradas. Ahora el verso 3 dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. No hacen iniquidad. Así que podemos ver que esta sección de estos 3 versículos nos habla de la bendición, nos habla de la dicha, nos habla de la felicidad que se puede tener por causa de poder caminar en el temor de Dios, por causa de caminar una vida de limpieza, una vida de obediencia, una vida de temor a Dios, una vida en la cual se toman en cuenta los mandamientos de Dios y que con toda sinceridad, con toda entrega, se busca el rostro de Dios, se busca la bendición de Dios con un corazón limpio. Y que por causa de esa búsqueda, de ese anhelo de agradar a Dios, existe también un temor que causa, según el verso 3, no hacer iniquidad, no hacer injusticia, no hacer nada malo, no cometer maldades. Y en la Biblia, en las Américas, la forma de traducirlo es, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Como que son intachables, de personas que por causa del temor de Dios caminan sin realizar o sin cometer ningún pecado, sino que están caminando en una obediencia perfecta, vamos a decirlo así, utilizando la frase o utilizando la palabra del verso 1. Ahora, ¿cuál será esa dicha? ¿Cuál será esa bendición de poder caminar en el temor de Dios, de caminar en obediencia? Tendríamos que escudriñar o aportar otras escrituras que nos podrían hablar acerca del gozo que hay de poder vivir en obediencia a Dios, de la paz que hay cuando uno obedece la palabra de Dios, de la libertad del temor que hay por causa de hacer lo que está escrito en la palabra, la libertad de las consecuencias. O sea, cuando alguien vive haciendo la palabra, tiene gozo, tiene la satisfacción de estar obedeciendo a Dios. Cuando alguien vive en el temor de Dios, tiene la paz de Dios en su vida. Y por causa de esa paz, por causa de esa paz que experimenta, vive libre de temores, vive libre de condenación,
Pero aparte de eso, la obediencia a la palabra de Dios acarrea bendiciones. Trae bendiciones a la persona que es obediente. La experiencia de las bendiciones basada en la obediencia a la palabra de Dios quedó registrada allá en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28 versículo 1 dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios, habiendo dado la ley al pueblo de Israel, a través de Moisés llegó a establecer que el pueblo tenía que tomar la decisión de vivir en obediencia a esos mandamientos o de no tomar en cuenta los mandamientos. Y Dios en el antiguo pacto, Dios en esa etapa que estaba fundamentada en la obediencia a la ley, determinó que la vida y que las bendiciones quedaban supeditadas a obedecer y a cumplir la ley. De manera que si la gente podía cumplir la ley, entonces podrían alcanzar la salvación, podrían alcanzar el respaldo de Dios. Y en estos versos, en este capítulo 28, se nos habla de las dos cosas. La bendición por causa de obedecer la palabra y la maldición por causa de no obedecer la palabra. Ahora, nosotros tenemos ahora en la dispensación de la gracia, como iglesia, tenemos que entender que hay un cambio importantísimo que voy a explicarle, pero quiero establecer el fundamento de que obedecer la palabra de Dios siempre traerá bendición a nuestra vida. Y el desobedecer la palabra, el quebrantar los mandamientos de Dios van a traer consecuencias. Así que en el verso 2, el Señor, después de hablar de los mandamientos que ya han sido registrados, dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Vendrán sobre ti esta bendición. La bendición de Dios se manifiesta en la victoria. Se manifiesta y está registrado en este capítulo, no lo voy a leer, usted puede hacerlo posteriormente. Se manifiesta en la abundancia, en la prosperidad material. La bendición de Dios se manifiesta en la salud, en el gozo, en el éxito. Y son un montón de versículos que nos hablan de una manera específica y directa sobre la bendición de Dios viniendo sobre el pueblo que caminara obedeciendo la ley. Por otro lado, cuando llegamos al versículo 15, que es donde encontramos como la partición de lo que es la bendición por la obediencia, se comienza a enfocar la maldición o las maldiciones que vendrían como consecuencia de desobedecer. Así que en Deuteronomio 28, verso 15 dice: pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y esas maldiciones incluían la derrota en la batalla, la enfermedad, fracasar en los negocios, tener necesidades económicas, padecer, tener todo tipo de sufrimientos, haciéndolo de una manera resumida. Entonces Deuteronomio 28 nos habla de las bendiciones por obedecer la palabra y de las maldiciones por desobedecer la palabra. Pero entendamos, por obedecer la ley, por obedecer los mandamientos dados al pueblo de Israel. Pero en términos generales tenemos que entender que hay una bendición por obedecer la palabra de Dios, por obedecer los mandamientos. Ahora nosotros tenemos ahora que avanzar desde el antiguo pacto basado en la ley hacia el nuevo pacto basado en el sacrificio de Cristo y en la fe como el fundamento para poder recibir la salvación, la sanidad, la bendición, la libertad, la adopción, la herencia y todo lo que Dios ha provisto. Porque era como que Dios quisiera probarle al ser humano que por su esfuerzo no iba a poder lograrlo. Pero por la fe sí estaba disponible la bendición y la vida eterna. Por eso la palabra dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no por obras, no por las obras de la ley, para que nadie se gloríe. Porque nadie se puede gloriar de ser un cumplidor, de ser obediente, de ser temeroso. Pero sí
podemos gloriarnos en el Señor de que por su gracia podemos alcanzar salvación y todas las bendiciones que Él ha provisto para nuestra vida. Ahora, un análisis bien importante de hacer a este texto, de que son bienaventurados los perfectos de camino, bienaventurados los que andan en la ley, los que guardan sus mandamientos y le buscan con todo el corazón. Un análisis bien importante que hay que hacer es este. ¿Y quiénes son los perfectos? ¿Quién será perfecto en su camino? No hay nadie. ¿Quiénes son los que no hacen maldad? ¿Quién será aquel, aquella o aquellos que no cometen pecado? ¿Quién será aquel que, según la frase del verso 1, quién será aquel que es perfecto en su camino? Y en la vida, camino significa vida. ¿Quién será aquel que es perfecto en su caminar? No hay nadie. Porque está escrito en la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. Ahora, si nosotros comenzamos a analizar el texto y pensamos entonces hay una dificultad con esta escritura, porque entonces es como que es bienaventurado aquel cuyo camino es perfecto, pero no hay nadie que sea perfecto en el caminar. Y entonces a la larga no hay nadie que sea bienaventurado porque mantenga una vida limpia, porque mantenga una vida intachable, porque mantenga una vida perfecta. Ahora, ese texto con el que vamos a comenzar a estudiar el Salmo 119, o donde comienza el Salmo 119, es un texto paralelo del Salmo 1. Yo creo que usted se puede el Salmo 1, ¿verdad? Es probable que se le haya aprendido de memoria. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de mal, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjese que ese texto del Salmo 119 es paralelo, es similar a este. Porque yo encontraba en el análisis de esta escritura que hay un problema en este texto también ya en la práctica. Porque si yo hago la misma pregunta, miren, ¿y quién es el varón que no anduvo en consejo de mal? Si yo le pregunto a todos los hombres aquí, ¿quién no anduvo en maldades ni fue aconsejado por otros malvados? ¿Quién puede levantarse y decir, yo he vivido en santidad? Yo he vivido sin pecar, sin fallar. ¿Quién? Y mira lo que continúa diciendo, y no estuvo en camino de pecadores. ¿Quién no habrá estado en camino de pecadores? De una u otra manera, practicando una u otra manera la injusticia, de una u otra manera pecando contra Dios o pecando contra otras personas. Dice que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, o sea, como un burlador. ¿Quién será tan perfecto que nunca jamás se ha burlado de otra persona? Nunca ha hecho burla, nunca ha hecho menosprecio de nadie, siempre ha sido respetuoso, siempre ha honrado, siempre ha levantado, siempre ha bendecido. ¿Quién será? Verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. ¿Quién será aquel que pasa meditando en la palabra todos los días? De día a la palabra, de noche a la palabra, el día siguiente otra vez a la palabra, de noche otra vez a la palabra. Y entonces surge una pregunta. ¿Quién será este varón? ¿O quiénes serán estos? Y la respuesta es que no hay. No hay nadie. Ni aun los mismos judíos, por quienes vino, a quienes les fue dada la ley, les fue revelado el pacto y donde vino el Mesías. Aún los mismos israelitas fallaron. Y entonces podemos entender que no existen personas perfectas en su caminar. No existen personas que no anduvieron en consejo de malos y que no estuvieron en camino de pecadores. Y entonces tenemos que entender el texto como un principio espiritual poderoso. Hay una bienaventuranza de obedecer la palabra de Dios. Pero no hay nadie que merezca la bendición completa, absoluta y total porque haya vivido su vida en el temor y en la obediencia a la palabra de Dios. Entonces no existen personas perfectas, porque todos somos malos. Por eso Jesús, cuando lo llamaron bueno, él dijo, ¿por qué me llama bueno? Solo hay uno bueno, y es Dios.
En segundo libro de Crónicas, capítulo 6, verso 36, se encuentra esta frase, hablando acerca del pacto de Salomón con Dios, acerca de perdonar al pueblo, acerca de restaurarlo, acerca de levantarlo. Dice, si pecan contra ti, pues no hay hombre que no peque. Y se establece esta verdad. No hay nadie que no peque. Ahora sí, en el temor de Dios limpiamos nuestra vida. En el temor de Dios nuestra vida es cambiada. Y comenzamos a vivir de una manera diferente, porque la palabra de Dios nos muestra un estilo de vida diferente. Ahora, esta frase es la que me importa. Pues no hay hombre que no peque. Ahora, esto no tiene que ser justificación en nuestra santificación. No tiene que ser una justificación para poder ser ligeros o condescendientes con el pecado. Sino que tenemos que entender que dentro de nuestra naturaleza, como el apóstol Pablo dice, no existe la capacidad de poder hacer lo bueno, porque terminamos haciendo lo malo que no queremos. Ahora, en 1 de Juan, capítulo 1, y versículo 10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. O sea, cuando vemos el principio general de la palabra de Dios y la naturaleza caída del ser humano, todos nosotros necesitamos, cuando venimos a Cristo, que el Señor nos perdonara. Y todos necesitamos a lo largo de nuestra vida ser perdonados de diferentes maneras o en diferentes circunstancias. Y entonces, ¿cómo queda la bendición, la bienaventuranza, la dicha de la obediencia de la palabra de Dios? Tenemos que entender que es un principio espiritual poderoso. Siempre habrá bendición por obedecer la palabra. Siempre habrá bendición. Y entonces nosotros tenemos que tomar ventaja de esa verdad. De que hay una bendición cuando caminamos de acuerdo a lo que Dios prohíbe. Hay bendición, acarreamos la bendición cuando caminamos de acuerdo a aquello que Dios ordena que sea hecho en nuestra vida. Y entonces nosotros tenemos que disponernos. Sabiendo que nos conviene, tenemos que disponernos para poder obedecer a Dios. Para poder tomar en cuenta su palabra. Pero es importante entender, como yo decía, que el principio de la obediencia a la palabra que fue registrado o fue dado en el antiguo pacto y que estaba conectado con la salvación, con la vida eterna, con la herencia, con la entrada en el reino de Dios, tiene que complementarse ahora con el nuevo pacto. Porque los judíos no alcanzaron a ser justificados por las obras de la ley. Y nosotros hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Los judíos no alcanzaron la vida. No alcanzaron la vida eterna por medio de las obras de la ley. Y nosotros hemos alcanzado la vida eterna por la fe en el Señor Jesucristo. Los judíos, el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, no alcanzó la bendición, no alcanzó la victoria por causa de su celo, de su entrega, de su devoción y de su compromiso en obedecer la palabra de Dios, porque fallaron, pecaron. Y nosotros hemos alcanzado la bendición de Dios y vivimos bajo la gracia. Y dice la Escritura que de su gracia tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y esa gracia es sobreabundante para nosotros. Entonces tenemos que mirar los dos pactos. El pacto de la ley y el pacto de la gracia. El pacto basado en la obediencia y el pacto basado en la fe. En la fe en el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuántos saben eso? Preste atención a esto, porque tenemos que establecer un fundamento bien firme de la palabra. La obediencia causaba la bendición. La desobediencia causaba o atraía la maldición, o las maldiciones y las bendiciones. En el antiguo pacto. Obedecer, ser bendecido; desobedecer, atraer maldiciones. Pero hay un cambio en el Nuevo Testamento porque Dios sabe que dentro de nuestra incapacidad, por causa de nuestra naturaleza humana, era imposible que nosotros pudiéramos obedecer, caminar perfectamente, caminar en obediencia, caminar de una manera irreprensible y alcanzar la salvación y alcanzar las bendiciones
iba a ser inaccesible, imposible. Y entonces Dios determina, aunque eso fue así, pero quedó escondido desde el antiguo pacto, que Él había de justificar por la fe a las personas. Por eso dice la palabra de Dios, creyó a Abraham y le fue contado por justicia. O sea, lo de la fe quedó escondido desde el Antiguo Testamento. Lo de vivir por fe para poder recibir las bendiciones, para poder alcanzar la herencia, recibir la vida de Dios, entrar en el reino. Vivir por fe siempre fue el principio, pero quedó escondido en el Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo Testamento queda aclarado, y aquí es donde nosotros tenemos que posicionarnos espiritualmente. Vivimos por fe en el sacrificio de Cristo, entendiendo que Él murió por nuestros pecados, entendiendo que Él llevó nuestros dolores, Él sufrió nuestras enfermedades, Él tomó nuestra maldición. Y eso es lo que dice el verso 13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, ¿cómo nos redimió? Porque Él tomó toda la maldición sobre sí mismo. Él tomó toda la maldición, la muerte, la vergüenza, la humillación, la miseria, el rechazo, la necesidad. Él tomó todo sobre sí mismo. Ahora entonces, Cristo nos redime de esa maldición, tomando la maldición sobre Él. Y en el verso 14 dice que había un propósito todavía más allá. No era solamente quitar las maldiciones, sino hacer disponible la bendición de Abraham. Verso 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles. Mire, es importantísimo entender esto como un fundamento doctrinal. Y no pierda de vista la importancia de que obedecer la palabra de Dios trae bendición. No pierda de vista ese principio espiritual. Obedecerle a Dios, guardar sus mandamientos, trae bendición. Porque Dios en su justicia obra sobre la vida de aquellos que le temen y que caminan de acuerdo a su palabra. Pero Dios, sabiendo nuestra incapacidad, nuestra naturaleza humana caída, conociendo nuestra debilidad, Dios abre una puerta llamada gracia, y a través de esa gracia, Dios lo que hace es que ha cargado sobre el Señor Jesucristo todas las maldiciones, y ahora por medio de la fe, nosotros podemos vivir redimidos de las maldiciones. O sea, eso significa como que las maldiciones fueran suspendidas. Porque mire, hermano, si nosotros acarreáramos todas las maldiciones de acuerdo a nuestras obras, no estaríamos como estamos. El diablo tendría derecho de traer destrucción sobre nosotros, enfermedades, traer toda clase de sufrimiento, padecimiento, por causa de la desobediencia a la palabra, por causa de que la ley establece que la desobediencia atrae las maldiciones, pero ya Cristo llevó nuestra maldición. O sea, el Señor, sabiendo que habríamos de pecar, que habríamos de fallar, que íbamos a ser incapaces de poder cumplir con la ley, carga sobre el Señor Jesucristo todo nuestro castigo, todo nuestro dolor, todas nuestras enfermedades. Cargó sobre Él todo absolutamente. Y entonces ahora nosotros tenemos que entender que las maldiciones ya fueron cargadas sobre el Señor Jesucristo y tenemos que vivir en fe con ese entendimiento. Cristo llevó mi maldición. Cristo llevó mis dolores, Cristo llevó mi fracaso, llevó mi muerte, mi vergüenza, mi humillación. Ahora, no solamente llevó mi maldición, sino que Él hace disponible la bendición por medio de la fe. Ahora, si nosotros podemos pensar que las maldiciones fueron cargadas sobre el Señor y que esas maldiciones han sido, voy a decirlo, suspendidas en cuanto a que se apliquen en nuestra vida presente, nosotros podemos entender que en nuestra existencia, cuando consideramos nuestro caminar como cristianos y las cosas que enfrentamos, limitaciones, necesidades, obstáculos, dificultades que son propias de la lucha espiritual en la que nos encontramos, consecuencias de nuestras malas decisiones. Si nosotros examinamos nuestra vida, la vida de muchos creyentes, y la comparamos con la vida de inconversos, y estos viven bien, y están prosperados, y hacen lo que quieren, y a un montón de cristianos les cuesta prosperar, a puras penas van adelante, y de repente les pasan unas cosas, les pasan otras cosas.
porque hay un enemigo que está tratando de detenernos, de destruirnos. Y eso, a pesar de que las maldiciones han sido suspendidas, pero todavía hay sufrimiento, podríamos considerar, ¿cómo estaríamos si viviéramos bajo la ley? ¿Puede usted meterse en la interrogante? O sea, ¿cómo estaría nuestra vida si todo nuestro caminar, nuestra salud, por ejemplo, dependiera de haber sido obedientes en nuestro caminar a Dios? ¿Cómo estarían? Porque si aún, llevando el Señor Jesucristo nuestra maldición, llevando nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestro pecado y toda nuestra condenación, encontramos dificultades, y eso que Él ya llevó nuestra maldición, o sea, las maldiciones ya no están obrando plenamente. ¿Cómo sería si las maldiciones estuvieran plenamente sobre nuestra vida? Yo imagino que sería algo terrible, una vida de desgracia, una vida de caos. Ahora, nosotros podemos pensar también que, de hecho, sin que hayan maldiciones obrando en nuestra vida, la pérdida del gozo, la pérdida de la paz, la pérdida de la libertad, el vivir en temor, el vivir en condenación, el vivir con sentimientos de culpa, solo eso es muerte para cada uno de nosotros. O sea, nosotros tenemos que entender que en el Antiguo Testamento la maldición vino de tal manera que el pueblo de Israel fue derrotado, fueron llevados en cautiverio, vivieron en pobreza, vivieron en necesidad. ¿Recuerdan ustedes que incluso hay registros que hasta se comieron los niños en un par de veces? O sea, situaciones extremas, hermano. Nosotros podemos hablar de pobreza, de necesidad, que los sueldos no alcanzan, podemos hablar de que hay una condición difícil económica y eso es algo a nivel mundial, pero lo que está registrado en la Biblia de comerse un niño, eso, nosotros no sabemos ni por cerca lo que sería esa condición de miseria y de hambre. Situaciones de derrota, de muerte, donde dice que los niños estrellados, los sacerdotes gimiendo, destrucción y desolación, consecuencia de desobedecer la palabra de Dios. Yo creo que usted se imagina ese cuadro, cómo la desobediencia trajo maldiciones. Y cómo Dios había puesto la palabra y la ley con el propósito de que a través de la obediencia se atrajeran las bendiciones. Pero como era imposible, entonces el Señor carga sobre Jesús nuestras maldiciones y Él nos ha redimido. ¿Cuántos lo creen? Ahora, es necesario vivir con esa convicción. Cristo me ha redimido en la maldición. Es por la fe, no es por mi obediencia que yo puedo alcanzar la bendición, sino que es por la fe que yo entiendo y me posiciono que he sido redimido de la maldición, y es por la fe que la bendición de Abraham puede alcanzarme hasta el punto de poder recibir el espíritu de adopción, por el cual llamamos a Dios Padre. Pero este entendimiento del nuevo pacto, de que es por la fe, que ya no estamos caminando bajo maldición porque ya Jesús la llevó, y que es por la fe que podemos alcanzar la bendición, no anula el principio de la bendición de obedecer la palabra. Porque si somos creyentes, tenemos que desear agradar a Dios. Si somos creyentes, deberíamos de procurar obedecer la palabra de Dios, sabiendo de que Dios en su sabiduría ha determinado el camino en el cual nosotros podemos andar. Ahora, la bendición por obedecer la palabra de Dios es un principio de justicia. Porque si Dios ordena algo y alguien lo obedece, Dios en su justicia bendice al obediente. Amén. Es un principio. Ahora nosotros entonces podemos entender que la bendición que viene a nuestra vida por obedecer la palabra es un principio de justicia. Pero la redención de la maldición es un principio de gracia. ¿Hay alguien conmigo esta noche? Se lo voy a repetir para que lo entienda. La bendición de obedecer, la bendición que viene por obedecer la palabra está basada en la justicia de Dios. Dios, como es justo, bendice a los que obedecen la palabra. Pero la redención, el haber sido redimido de la maldición de la ley, es un principio de la gracia. ¿Por qué es un principio de la gracia? Porque no es justo que Dios nos redima de la maldición solo por creer en Cristo. ¿Me doy a entender o todavía no han entendido el punto?
Que Dios nos bendiga por obedientes es justicia. Pero que Dios nos libre de la maldición sin ser obedientes, sino que porque le creemos a Él, eso se llama gracia. Y estamos bajo la dispensación de la gracia. Y entonces por la gracia de Dios fuimos redimidos de la maldición. Y por la gracia de Dios podemos accesar las bendiciones de Dios, pero no dejemos de un lado el principio de que la bendición viene cuando por la fe nosotros obedecemos la palabra. Esa es la primera división del párrafo que quiero utilizar ahora. La segunda división es verso 4, verso 5 y verso 6. Y dice ahí la Escritura: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Verso 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Esta es la segunda división. Y en esta división yo quiero mostrarle el interés que Dios tiene para bendecir a su pueblo. ¿Cuántos saben que Dios quiere bendecir a su pueblo? Mire, yo he llegado a esta convicción. Dios está más interesado en bendecirnos que nosotros en recibir la bendición. Porque nosotros, como le decía recientemente, podemos estar afligidos en una necesidad de enfermedad, de deuda, de lo que sea, pero no estamos orando de acuerdo a la necesidad que tenemos. No estamos así como que orando acorde al tamaño de la necesidad que tenemos, sino que oramos, sí, pero así, tranquilamente, no con mucha devoción, no con mucha entrega. Yo he llegado a entender, y ocupemos el verso 4 como una base, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Yo he llegado a entender que Dios está interesado en bendecirnos. De hecho, la palabra de Dios dice que Dios ama la prosperidad de sus siervos. O sea, Dios no quiere ver al ser humano en pobreza, en miseria, en esclavitud, en necesidad, en derrota. Dios quiere ver a su pueblo bendecido. Es como nosotros con los hijos. ¿Quién quiere ver un hijo enfermo, arruinado, débil, todo desaliñado, todo descuidado? Nadie quiere tener a sus hijos en esa condición. Y eso que somos malos. ¿Y Dios que es bueno? ¿Y Dios que es perfectamente bueno? Por eso la palabra de Dios dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio del conocimiento de Cristo Jesús. Aleluya. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Dios ya hizo provisión para nosotros. ¿Cuál es nuestro problema? Que no edificamos nuestra fe para poder poseer todo lo que Dios ha provisto para nosotros. Ahora vuelvo entonces al punto de la segunda división del párrafo que nos ocupa hoy. El interés de Dios para la bendición de su pueblo es tan grande que Él ordenó, Él estableció como mandamientos aspectos que habrían de traer vida, que habrían de traer bendición, victoria, libertad, prosperidad a su pueblo. Por mencionar alguno, Dios ordenó que el hombre descansara el séptimo día y que se ocupara de servirlo a Él. Un mandamiento que aparentemente tiene un enfoque religioso, de ocuparse de sus deberes religiosos y de adorar a Dios, pero en realidad tenía como enfoque que el hombre pudiera reposar, que el hombre pudiera descansar y que a través de su comunión con Dios pudiera renovar sus fuerzas espirituales y pudiera reenfocarse a través de la relación, a través de dedicarse a Dios un día a la semana. Imagínense que Dios no hubiera puesto un día de descanso, ¿no? Y trabajando ininterrumpidamente, así como hacen algunos cristianos. A eso quería llegar. Imagínense que Dios no hubiera puesto un día de descanso. Y desde que la gente sale de estudiar, se prepara y trabajar. Qué rico es llegar a los tiempos de vacaciones, qué rico es llegar a los días festivos, ¿verdad? Y qué alegría cuando un día festivo se junta con un fin de semana y la gente dice, nos cayó viernes, sábado y domingo. O nos cayó sábado, domingo y lunes. Y la gente está gozosa por ese tiempo de descanso. Mencioné también recientemente otra ley. Dios ordenó que había que dejar descansar la tierra cada 7 años. Dios es sabio y sabe que la tierra también tiene que descansar. Entonces Dios dio mandamientos en su sabiduría. ¿Cuántos lo creen? Y en la sabiduría de Dios, el propósito de los mandamientos no era quitarnos la vida, no era robarnos o hacernos que no disfrutáramos de las cosas mejores, sino al contrario.
poder hacer accesible a nosotros todas las bendiciones. Entonces viene David y dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. O sea, Dios dio orden, Dios ordenó, Dios mandó que había que cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque hay vida, hay bendición en guardar la palabra. Y a lo largo de este salmo, que va a quedar interrumpido porque voy a salir, a lo largo de este salmo encontramos las bendiciones, los beneficios de poder llenarse de la palabra de Dios. Ahora mire lo que dice el verso 5. Ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Comenzamos diciendo que era dichoso el hombre que era perfecto en su camino. Pero ahora David reconoce que no es perfecto en su camino y entonces dice, ojalá fueran ordenados mis caminos para poder guardar, para poder obedecer tus mandamientos, para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Verso 6, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Quién va a ser avergonzado obedeciendo la palabra? Nadie. ¿Cuándo somos avergonzados? Cuando no obedecemos la palabra. Cuando desobedecemos la palabra. ¿Cuándo en lo natural somos avergonzados? Por ejemplo, en una empresa, en un trabajo, cuando no cumplimos con las ordenanzas, cuando no cumplimos con nuestras responsabilidades. Pero ¿va a ser alguien avergonzado, va a ser alguien humillado o menospreciado cuando está siendo responsable en sus tareas, en sus labores? No. Entonces, en esta segunda división encontramos que Dios está interesado en bendecir a su pueblo y con el propósito de bendecirnos, Dios ordenó que había que guardar sus mandamientos, que había que obedecer su palabra. Y este principio se repite desde el Antiguo Testamento, cuando comenzamos con la maldición y la muerte que entró por la desobediencia de Adán y de Eva, hasta el Nuevo Testamento, donde se nos habla de una serie de mandamientos dados por el Señor Jesucristo y que tienen que ver con nuestra bendición y que tienen que ver con alcanzar la provisión de Dios para nosotros. Entonces es necesario ordenar nuestros caminos. ¿Y cómo ordenamos nuestros caminos? Con la palabra. Es interesante este pasaje, donde voy a terminar ahora, porque partimos del hecho de que es dichoso el hombre, que sus caminos son perfectos, pero descubrimos que no hay nadie. Lo comparamos con el Salmo 1, donde dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, que no ha fallado prácticamente en su caminar, pero decimos, pero no hay nadie que vivió de esa manera desde su nacimiento, nadie absolutamente. Y entonces lo que queda es el principio de la bienaventuranza, de la dicha, de la felicidad que hay cuando obedecemos la palabra de Dios. Entonces llegamos al punto donde el salmista, quien reconoce que en pecado lo concibió su madre, él dice, ojalá fueran ordenados mis caminos. Yo creo que a ese punto nosotros llegamos en nuestro entendimiento cuando decidimos entregarle nuestra vida a Cristo. Nos dimos cuenta que nuestra vida estaba desordenada, nos dimos cuenta que nuestra vida estaba sin esperanza, y entonces cuando decidimos confesar a Jesús como el Señor de nuestra vida, hubo un cambio. Y cada uno de nosotros ha tenido un avance. Algunos de una manera acelerada, otros de una manera lenta, pero constante. Algunos retrocediéndose, cayendo, levantándose. Otros involucrados, muy involucrados, sirviendo en una área, en otra área, creciendo. Otros no sirviendo nunca, jamás en nada, pero perseverando, permaneciendo. Cada uno de nosotros reconoció que tenía que ser ordenada su vida. Yo creo que ninguno de nosotros es o se parece a lo que éramos antes de conocer a Cristo. Amén. ¿Alguien dice amén a eso? ¿O seguimos siendo iguales? No somos los mismos. A pesar de las circunstancias, de los retos, de las dificultades, a pesar de los fracasos, a pesar de todo lo vivido, de las malas experiencias, injusticias cometidas en contra nuestra, y las injusticias nuestras en contra de otros, a pesar de la maldad en este mundo perverso, de la guerra espiritual y tantas cosas que pueden venir a estorbar el avance personal, cada uno de nosotros puede reconocer que ha habido un caminar, ha habido un avance. Ahora el salmista entonces reconoce que es necesario ordenar sus caminos para poder guardar los mandamientos. O sea, vea la conexión. Obedecer la palabra de Dios es posible cuando uno decide poner en orden la vida, porque en la Biblia,
caminar o andar es sinónimo de vivir. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, miren cómo andan. Anden como sabios, no anden como necios. Significa vivan como sabios. Dice que hay que vivir redimiendo bien el tiempo, hay que andar redimiendo el tiempo. Entonces, caminos nos habla de vida, nos habla de la manera en que vivimos. ¿Cómo estamos caminando? ¿Está nuestra vida ordenada o está desordenada? ¿Está nuestra vida alineada con los principios de la palabra, de justicia, de misericordia, de verdad, de temor? ¿O nuestra vida está desordenada? Y entonces el salmista reconoce la necesidad de ordenar los caminos para poder guardar los mandamientos en el verso 5. Y luego como consecuencia o como un beneficio, mejor dicho, en el verso 6 dice, entonces yo no sería avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Porque la vergüenza viene cuando nosotros fallamos. La vergüenza viene cuando nosotros pecamos. La vergüenza viene cuando nosotros no cumplimos con un mandamiento, cuando no practicamos la palabra. Y entonces no solamente viene el entendimiento de una conciencia de pecado, una culpa, una condenación causada por el Espíritu Santo atrayéndonos al arrepentimiento, sino que en el peor de los casos viene una vergüenza por causa del ambiente o de las personas que nos rodean. Pero el salmista reconoce que guardando los mandamientos se obtiene el beneficio de no ser avergonzado. Y entonces dice el verso 6, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiera a todos tus mandamientos. Verso 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Y entonces, como le dije, al estudiar el Salmo 119, que es sumamente precioso, contiene verdades tremendas de las cuales podemos tomar ventaja, se menciona el principio de que la alabanza con el corazón correcto, eso es el verso 7, te alabaré con rectitud de corazón. La alabanza con el corazón correcto solo es posible cuando obedecemos a Dios. Cuando estamos tomando en cuenta la palabra de Dios todos nuestros días. Y entonces venimos y nos reunimos y podemos alabar a Dios. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué estoy tratando de decir? La alabanza a Dios no es un acto. La alabanza a Dios tiene que ver con una vida de temor de Dios. Y ahí es donde fallamos y tenemos que ordenar nuestros caminos y someterlo a los mandamientos, porque lo que está diciendo el salmista es, yo te voy a alabar con rectitud de corazón cuando aprendiera o cuando haya aprendido tus justos juicios. Lo que está diciendo es que solamente cuando nosotros caminamos en obediencia, entonces tenemos el corazón sincero para poder alabar a Dios. Y por esto es que la Escritura dice que nos acerquemos con corazones limpios de mala conciencia. ¿Alguien ha leído eso en el libro de Hebreos? Y mire, hermano, la experiencia de todos nosotros como seres humanos es, y por eso nosotros nos enfocamos en la importancia del arrepentimiento, la experiencia de todos nosotros es, la conciencia de pecado nos impide alabar a Dios. Una conciencia de pecado no nos permite tener libertad. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pero cuando usted está libre, usted puede alabar a Dios. Usted puede bendecir a Dios. Usted puede hacerlo con sinceridad y Dios lo sabe. Porque en esto se pueden dar dos cosas. Alguien que esté exhibiéndose con manos levantadas y su voz alta, como que si todo está bien, y Dios sabe que está en pecado, Dios sabe que no ha obedecido, Dios sabe que tiene una doble vida, o el de alguien que no es muy expresivo y que simplemente está mostrando su devoción reverente de una manera tal vez no muy expresiva, y se podría juzgar y pensar que está mal, pero Dios conoce su corazón y sabe que Él es sincero. Entonces, es un asunto del corazón. Y por eso Él dice, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Entonces nosotros tenemos que entender o traducir esto de la manera siguiente. Yo puedo alabar a Dios con un corazón correcto solamente si estoy obedeciendo la palabra. Yo puedo tener mucho entendimiento hasta en escoger los cantos, en las frases correctas, puedo conocer los cantos, saber dónde entrar, saber dónde salir, puedo saberme las notas, pero sin mi corazón estoy caminando sin el temor de Dios, sin la obediencia a Dios. Esa alabanza
esa adoración no está siendo hecha con rectitud de corazón. Es hasta que nosotros aprendemos los justos juicios de Dios y caminamos en obediencia, que entonces nuestra alabanza es agradable a Dios. En otras palabras, el beneficio de la comunión con Dios depende de nuestra obediencia. El beneficio de la comunión con Dios depende de que obedezcamos a Dios. Ahora, aquí hay un principio bien importante. Y ese principio que se encuentra en este verso siguiente, en el verso 8, tus estatutos guardaré. Guardar significa obedecer. Y aquí la palabra está estableciendo esta idea. Voy a guardar tus estatutos, Señor, pero no me dejes enteramente, no me abandones. Y yo aprendía algo mientras meditaba en esto. Por años yo he tratado de obedecer la palabra. Y yo creo que quizás usted también. Por años, cuando entendimos que hay que ordenar nuestra vida y que hay que obedecer al Señor y caminar en el temor de Dios, nos dispusimos para poder obedecer a Dios. Pero mire lo que el salmista revela y que está escondido aquí, hermano. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Saben lo que significa eso en otra traducción? No me abandones. No me dejes en mis fuerzas. ¿Cuántas veces usted y yo hemos querido obedecer a Dios y nos damos cuenta que no pudimos? Y el salmista lo reconoce. Entonces hay un principio espiritual poderoso y es este, que el guardar, el obedecer la palabra, solo es posible con la ayuda de Dios. Mire, reciba esto porque esto puede cambiar su vida. Porque usted está queriendo agradar a Dios por años, pero continuamente se ha encontrado con la incapacidad, con la dificultad, y quizás lo ha hecho y ha obtenido victorias en ciertas áreas, pero luego volvió a caer. Y hay áreas que nunca jamás ha tenido victoria. No ha podido obedecer la palabra de Dios. Y entonces descubramos este principio que se encuentra repetido aquí, y es este. El obedecer la palabra de Dios depende de mi disposición, pero depende de que Dios me ayude. Y entonces por eso el salmista dice, no me abandones. En otras palabras, hermanos, si queremos continuar ordenando nuestro caminar, tenemos que decidir vivir por la palabra porque nos conviene. ¿Cuántos ya entendieron que nos conviene? Hay bendición. Hay beneficios de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Hay consecuencias de no vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces yo tengo que decidir guardar la palabra. Oiga bien esto. Usted tiene que decidir guardar la palabra, pero usted tiene que depender de Dios para hacerlo. Esto puede cambiar su vida radicalmente. Porque yo podría estarle predicando a un montón de gente que no conocen de Cristo, llamarlos a entregar su vida a Cristo y decirles que ahora procuren guardar los mandamientos. Porque Jesús dijo, vayan por todo el mundo, hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Es correcto lo que acabo de decir? Entonces, para ser discípulos hay que enseñarles el señorío de Cristo. Para ser discípulos hay que enseñarles sobre el nuevo nacimiento, sobre el bautismo en agua. Hay que enseñarles que hay una vida nueva en la cual ellos tienen que andar y tenemos que utilizar los mandamientos de Jesús. Porque Él mismo dijo, enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Incluso en el libro de los Hechos, capítulo 1, dice que Jesús, habiendo resucitado, por el Espíritu le dio mandamientos a los apóstoles. Yo he hecho énfasis un par de veces sobre esto, de que nosotros como evangélicos dejamos de un lado lo de los mandamientos porque vivimos más por fe. Pero los mandamientos están vigentes. Y Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy. Jesús habló del amor a Dios, del amor al prójimo. Jesús habló acerca de misericordia. Jesús habló acerca de la santidad. Jesús habló acerca de no buscar honra. Jesús habló acerca del servicio, de la humildad. Y son mandamientos. No son sugerencias. No son consejos. Entonces tenemos que entender que cualquier persona que decida seguir a Cristo tiene que mentalizarse de que hay mandamientos bajo los cuales tiene que sujetar su vida y que la clave para poder hacerlo es depender de Dios para lograrla. Ahora entonces entendamos en la tercera división rápidamente cuál es la provisión de Dios para nuestra vida. Si el Salmo 119 comienza hablando de los que son perfectos de camino y no hay nadie, ahora encontramos al salmista
dándonos lo que es la provisión de Dios para nuestra vida. Es decir, dado que el Salmo 1 y el Salmo 119 en sus inicios nos dice algo que es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios, que la gente sea bendecida por obedecer la palabra, pero sabiendo que es imposible hacerlo, Dios provee la redención de la maldición por medio de Cristo y provee la fe para poder alcanzar las bendiciones y ser libre de las maldiciones, pero deja el principio de que cualquiera que obedezca la palabra va a ser bendecido. Por ejemplo, Jesús dijo, dad y se os dará. Si alguien decide dar, decide obedecer a Dios, le va a ser dado. La Biblia dice que el bien que cada uno de nosotros hiciere, ese mismo recibirá del Señor. O sea, lo que hagamos se nos va a devolver. La bendición de Dios en su justicia por causa de la obediencia. Entonces, dado que no existen los perfectos y dado que no existen las personas intachables, Dios provee el medio para limpiar la vida. Verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces Dios provee la solución. ¿Cómo nosotros limpiamos nuestra vida? ¿Y cómo tenemos que continuar limpiándola? Porque es una vida continua. No es que la limpié y ya está limpia, sino que la comenzamos a limpiar. Y la palabra, el agua de la palabra nos ayuda a limpiar nuestro caminar. Y vamos limpiando nuestro corazón. Y vamos limpiando nuestra alma. Vamos limpiándonos de toda contaminación. La Biblia dice que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay gente que piensa que solo se peca en la carne. El diablo no pecó en la carne, pecó en el espíritu. El orgullo, que es uno de los pecados más graves, no se mira. Y es en el espíritu. Entonces, aquí dice la pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta, con guardar tu palabra. En otras palabras, la obediencia a la palabra de Dios es la que causa que la vida de una persona cambie. Cuando yo comienzo a obedecer, cuando yo comencé a obedecer, comencé a limpiar mi existencia. Cuando yo comienzo a desobedecer, comienzo a ensuciar mi existencia. Si yo obedezco, limpio mi vida. Si yo desobedezco, ensucio mi vida. ¿Hay alguien conmigo esta noche? Entonces, ¿cómo se limpia la vida? Con guardar la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos para poder seguirnos limpiando más? Obedeciendo la palabra. Y en este sentido viene una aplicación sumamente importante porque todos necesitamos ser liberados. Todos tenemos un pasado vergonzoso. Todos tenemos cosas de las que nos avergonzamos. Todos hicimos cosas que nos trajeron consecuencias. Y hay cosas que probablemente hasta ni nuestra familia sabe. Cosas que hicimos hace muchísimos años, que nos avergüenzan. Y todos necesitamos llegar al punto donde sabemos que el cambio de vida se logra solamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo y entendiendo que vivir bajo el señorío significa voy a vivir, voy a procurar, voy a esforzarme por obedecer su palabra. Entonces, ¿cómo limpiamos nuestra vida? Dado que no existen las personas que caminan perfectamente, como dice el verso 1, Dios provee la solución y dice que la forma de limpiar nuestra vida es guardar la palabra. Y no importa si la gente, hablando de una aplicación práctica para cualquiera presente o que escuche este mensaje posteriormente, no importa si alguien se alejó hace tiempo. Mientras hay vida, hay misericordia. Mientras hay vida, hay oportunidad. Y es el Señor quien, mostrando esa misericordia, le dice a una de las iglesias en Asia, recuerda dónde has caído y haz tus primeras obras. Volver al camino. Volver a restaurar la comunión. Volver a caminar en el temor. Volver a caminar en la obediencia a la palabra de Dios. Verso 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Mire, esto es una de las cosas más poderosas que yo encontré en esta porción que estoy compartiendo. Que no se trata únicamente de que yo quiero agradar a Dios, de que yo quiero obedecer la palabra de Dios, sino que hay que agregarle esto, la dependencia de Dios para obedecer. Y yo le insisto, esto puede cambiarle su vida cristiana. Usted ha querido agradar a Dios hasta ahora. Usted ha estado luchando por obedecer a Dios, pero no ha podido. Y es porque no había descubierto este principio. No me dejes desviarme de tus mandamientos.
O sea, yo tengo que decidir de corazón darle gloria a Dios. Yo tengo que decidir de corazón vivir bajo el señorío de Cristo. Pero para obedecer la palabra, necesito que Él me sostenga y que Él me ayude. Necesito que Él no me deje desviarme de su mandamiento. Necesito que sea Él quien me dé las fuerzas, la capacidad, el entendimiento. Y ese principio se repite y se repite, como vamos a verlo al final. Entonces, tenemos que recibir esto en nuestro corazón. La obediencia a la palabra de Dios es posible si yo dependo de sus fuerzas. Por eso la Escritura dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Porque es Dios quien nos da el poder. Es Dios quien nos da la capacidad por su Espíritu. Verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De nuevo el principio de que la comunión con Dios está relacionada con caminar en el temor y con caminar en la obediencia. Entonces es necesario que la palabra sea llevada a nuestro corazón. Es en el corazón que tiene que ser guardada. Y entonces yo recuerdo las palabras del Señor Jesucristo que dijo, hagan que se les penetren bien estas palabras. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros somos tan superficiales, oímos algo y lo pasamos por alto. No le damos el valor, no le damos la importancia. La palabra tiene que llegar al corazón. Es cuando la palabra llega al corazón que produce fe. Es cuando la palabra llega al corazón que determinamos obedecerla. Y entonces David dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces esto me lleva a mí a otra verdad. ¿Cuándo es que pecamos? Cuando no guardamos en nuestro corazón la palabra. Cuando la conocemos superficialmente, pero no está en nuestro corazón. Entonces es importante guardar la palabra en el corazón. Y es que las decisiones de corazón son decisiones profundas. Y por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Por eso es que tenemos que confesar a Jesús creyéndolo en el corazón. Por eso es que tenemos que amar a Dios con el corazón. Porque es como con nuestro ser más profundo, con nuestro espíritu. Y finalmente, verso 12, para que el principio pueda quedar enfatizado. Verso 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Oiga eso, enséñame tus estatutos. O sea, yo puedo, y voy a decirlo de esta manera, mi responsabilidad, por ejemplo, al exponer la palabra es procurar prepararme para poder aclararla. Su responsabilidad como un creyente y como un hijo de Dios es poder estar atento, escudriñar las Escrituras, como el Señor Jesús lo dijo, y es un mandato. Usted tiene que escudriñar las Escrituras. Ese es un mandato. Pero al final, mire el enfoque. Tenemos que depender de Dios para que Él nos enseñe. Yo no le puedo enseñar. Yo solo lo puedo guiar entre esta escritura que va conectada con aquella, esta escritura se complementa con esta, y esta escritura es paralela o es igual y respalda este principio. Pero ¿quién nos enseña? Es Dios. Y ahí terminamos la parte de ahora. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Entonces, hermanos, obedecer es posible si dependemos de Dios. Verso 12, enséñame tus estatutos. Verso 10, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Verso 8, no me abandones. Quiero guardar tus estatutos, pero no me abandones. Vamos a continuar escudriñando la palabra, pero por hoy nos detenemos acá. Y yo les reto a que ustedes escudriñen de una manera personal todo el Salmo. Hay un montón de principios ahí sumamente interesantes y de bendición para nuestra vida. Vamos a orar para poder despedirnos en esta noche. Padre Celestial, gracias. Gracias por esta reunión, porque hemos podido, Señor, tener un tiempo para poder alabarte, bendecir tu nombre, darte gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu misericordia mostrada en nuestra vida. Te damos a ti la alabanza, te damos el honor, te damos a ti nuestras acciones de gracia, reconociendo tu fidelidad, tu bondad, tu poder, tu amor manifestado en nuestras vidas. Y gracias, Padre, porque podemos escudriñar tu palabra y ser bendecidos con ella. Porque la exposición de tu palabra alumbra, Señor. Porque nos das el entendimiento que con ella limpiamos nuestro camino. Porque nos das entendimiento, Señor, de que con ella acarreamos bendiciones sobre nuestra vida. Y hoy podemos comprender y asimilar en nuestro entendimiento de que nuestra obediencia depende
dependencia de ti. Podemos obedecer porque tú nos sustentas, porque tú nos guías, porque tú nos fortaleces, porque tú nos das la capacidad de hacerlo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos. En el nombre de Jesús.